Pedro Torres, Tigo Sport. Hola Jorge, buenas noches para todos. Imagino que ya habrán compartido con el cuerpo técnico. ¿Cuál es el punto de vista que tienen después de lo que ha sido el partido de hoy? Sí, bueno, primero buenas noches para todos. Sí, fuimos hablando un poquito, obviamente que el análisis más profundo lo hacemos a partir de la noche, porque también hay que preparar el partido con Sporting. Pero el análisis es bueno. En el primer tiempo lo habíamos charlado, era intentar ocupar ciertos espacios que se ocuparon muy bien. Y en el segundo era repetir un poco lo del primero, pero creo que la ansiedad por ganar y por el resultado positivo, y con jugadores que ya no tienen los minutos que tienen el resto, mermó un poquito eso, pero en definitiva lo que es el global de partido fue no solo el resultado positivo, sino la actuación muy positiva. Daniel Maciel, Rock and Pop Ñanduti. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Vi mucha intensidad y dinámica, principalmente en la primera etapa. En el segundo tiempo, lo que ya explicaba recién. Pero me fijé en un punto muy importante en cuanto a los laterales de Cerro Porteño. Presionaron bien arriba. Eso hizo que los jugadores de Guaraní no tuvieran esa intensidad también para atacar. ¿Fue el plan de juego inicial, obviamente, de lo que se trató el partido? Sí, en líneas generales siempre intentamos que no solo los laterales, sino que los dos centrales estén altos, marcando cerca del rival. Sabíamos que Guaraní explota mucho las bandas y es lo que hicieron los chicos. Pudimos marcar bien ahí, presionar ahí, les cortar ese juego y bueno, se vio reflejado, como decís vos. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches. El saludo también para todos. Felicitaciones y bien por el triunfo. Bueno, hoy fue muy importante lo que mostró Araujo con los goles también. ¿Qué se buscó justamente con su ingreso y del por qué su salida? Si fue por alguna molestia o del por qué no ingresó para la segunda etapa. Gracias. Bueno, Sergio, no hace falta que lo diga yo, es un jugador con mucha jerarquía, que ha jugado en muchas partes y en un gran nivel. Y le aporta eso, le aporta su jerarquía, el juego, la tranquilidad al momento de tener la pelota, más con hoy un equipo con algunos jóvenes en posiciones importantes. Ver a un tipo como Sergio, como Cecilio, tranquiliza a los más jóvenes. Le dio eso también, los dos goles. Y sí, salió por el tema de la rodilla, un golpe. Ojalá que no sea nada y ya pueda estar mañana como para meterse para el partido que viene. Jorge Izquierdo, ABC Caridad. Buenas, profe, ¿cómo le va? Hoy, ¿cómo notó la intensidad de Cerro? Porque pareciera ser que con el equipo, porque la mayoría de los que fueron titulares no eran los que habitualmente tenían tantos minutos. Hoy, ¿cómo notó eso? Porque realmente fue otro equipo y pareciera ser que aprovecharon muy bien la oportunidad. Y otra consultita que le quiero hacer, ¿cómo fue la elección para la capitanía de Matías Pérez, por ejemplo? Bueno, arranca la pregunta y la respuesta sobre la capitanía. Eso más que nada una respuesta que tiene que dar Diego. Es una elección del entrenador. Y después, en cuanto a la intensidad de juego, y entraron una cierta cantidad de jugadores que le dio un refresco al equipo en cuanto a los minutos jugados. Es obvio. Los chicos que venían jugando lo venían haciendo bien, pero el trajín, eso se siente. Hoy creo que lo que tuvimos a favor fue que pudimos convertir relativamente rápido y el equipo jugó con esos tiempos y corrió bien, no tuvo que correr detrás de la pelota. Entonces como que también no es una ilusión óptica, pero también se siente como que es un equipo más corto, más intenso, pero tiene que ver mucho con los jugadores frescos y con el resultado positivo del primer tiempo. Juan Denis, Radio 1. Profe, felicitarle nuevamente. El trabajo de jugadores que no venían teniendo tantos minutos, el caso de Bruno Valdés, que hizo un gran partido, lo de Aguayo, lo de Rodrigo, justamente hablar puntualmente de estos jugadores que tuvieron un rendimiento muy alto en la noche de hoy. Sí, la verdad que nos pone muy contentos. Hablo a título personal, pero sobre el cuerpo técnico, porque en esto siento que pensamos lo mismo. Es una gran alegría el partido que hizo Bruno, los chicos que nombraste que entraron, o que los jóvenes. Y la verdad que está buenísimo porque se agranda el plantel, se empiezan a sumar jugadores que no tienen tantos minutos, que uno sabe que puede contar con ellos. Así que es una gran alegría. Matías Cuevas, Universo 970. Buenas noches, profe. Consultarle para el partido del martes, si recupera alguno de los jugadores lesionados, y en esa consulta que le hacía el colega para continuar un poco, el partido de Rodrigo Gómez por la banda derecha, ¿cómo lo vio el chico de Cerro Porteño? En cuanto a los jugadores que no, por ahora no, igual hay que esperar después de este partido, quién está bien, quién está mal. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y no, Rodrigo es un chico que demostró que apenas Diego lo subió al primer equipo, tiene una actitud de quedarse en el primer equipo. Y eso la verdad que verlo en un jugador tan joven no deja de sorprender. Y lo demostró hoy en el partido que hizo.
Y los partidos, pensá que te tocó debutar contra Palmeiras en Brasil, que no es un detalle no menor. Y creo que su gran virtud, aparte de la futbolística, es la personalidad que tiene. Matías Lugo, Radio La Unión. Profesor, buenas noches. Felicitaciones por la victoria. Hoy se vio un Cerro bastante, digamos, suelto en cuanto a la fluidez del juego y con una, digamos, presión que parecía que no había. ¿Cómo hacer para trasladar eso en un partido tan importante como es el del martes? Yo ahí discrepo un poco. Yo al equipo lo veo suelto a la hora de jugar. Algunos partidos más, otros partidos menos. Pero si uno hace un reconto de todos los partidos que ha jugado Cerro, siempre intenta ser protagonista con la pelota, a partir de buenos pases, de buenos posicionamientos. Hoy lo que pasa es que se vio reflejado el resultado muy pronto. Entonces, vuelvo a una respuesta que di anterior. Eso crea la ilusión de que Cerro jugó mejor que otros días o tuvo más fluidez. Pero en realidad fue el control del gol y se vio un equipo calmo para jugar, que te lo da el propio gol. A eso creo que va más por ese lado. Germán Tilner, Radio Monumental. Profesor Germán Tilner, acá a su derecha, Radio Monumental justamente. Con respecto a Sergio Araujo, ¿cómo el cuerpo técnico se decidió para ponerlo de titular? Bien se sabe la historia detrás, ya había tenido minutos en los partidos anteriores y hoy se lo vio en un gran nivel, marcando los 2 goles que le dieron la victoria justamente al equipo. El cuerpo técnico, ¿cómo analizó y cómo vino conversando con él en todo este tiempo, en todas estas semanas donde estuvo, digamos, marginado, por calificarlo de alguna manera, a que hoy demuestre ese alto nivel con el doblete? Es una respuesta que voy a dar a medias porque hay cosas que no me corresponden a mí. Cuando Sergio cumplió la sanción que le impuso el club y el cuerpo técnico, se sumó como un jugador más, porque es un jugador más, es un trabajador del club, es un gran jugador y nada más. A partir de eso decide Diego si juega o no, darle minutos de entrada o desde el banco. Y pasa por ahí. Andrés Noguera, RCC. Profe, ¿qué tal? Por aquí. 2 consultas. La primera de ellas, un aspecto que se notaba mucho en Cerro Porteño en los primeros tiempos era el partido en el Clásico y Palmeiras, que Cerro jugaba muy bien, no sostenía en el segundo tiempo. Hoy fue algo similar. Se jugó muy buen primer tiempo, se convierte en 2 goles y se pudo sostener en ese segundo tiempo, cerrando los espacios de Guaraní. Y la segunda consulta, preguntarle por Diego León, que después de recibir la amarilla, recibió muchos apoyos de Diego Martínez y bueno, completó un buen partido a mi parecer. Bueno, en cuanto a lo de Diego, nada, Diego es un chico, hay que acompañarlo, tiene que aprender muchas cosas todavía, quizá desde afuera se le exige mucho a un chico tan joven. Creo que hay que tener un poquito más de paciencia y sí, fue así, la amarilla fue pronta, pero él sabe que tiene el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros. Después lo otro que era el segundo tiempo, los segundos tiempos. No, creo que, mirá lo que te voy a decir, un análisis mío de lo que vi yo el segundo tiempo, fue que el equipo no jugó tan bien como jugó el primero y desde ese lado no sostuvo el rendimiento. Sí, quizá de lo defensivo, cerrando los espacios, como decís vos, siendo más compacto, pero no jugó, entre comillas, bien como había jugado el primer tiempo en cuanto a lo que decía antes, la ocupación de espacio y el movimiento de la pelota. Los partidos anteriores con Olimpia y con Palmeiras, no todos los partidos son iguales, la intención siempre es la misma, de ser protagonista con la pelota. Con Palmeiras y con Olimpia lo hicimos muy bien los primeros tiempos, el segundo tiempo no tanto, pero también son rivales muy importantes como lo era hoy Guaraní, y los partidos son todos distintos. Cerramos así la conferencia de prensa.